A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Bienvenidos, estimada audiencia, a nuestra cita semanal con los protagonistas de la cultura venezolana y más allá, como es el caso del invitado de esta mañana. Y bienvenidos también, mis queridos profes. ¿Cómo están ustedes? Hola, buenos días. Bueno, yo muy contenta. Vamos a tener una mañana de reencuentro y de conversación sumamente amena. Buenos días, sí, ¿cómo están todos ustedes, queridos compañeros? Yo también contento, como siempre, de estar aquí. Feliz. Claro, no puedo decir menos. Mañana de reencuentro. Bueno, Susana puede decir eso porque conoce a tantos artistas que se reencuentra con todos. La única conocida Urbi et Orbi en el campo cultural venezolano es ella. Los demás somos más discretos, más oscuros. Por ejemplo, Santiago Pol es la primera vez que me ve y yo, bueno, tampoco hemos conversado jamás en la vida, pero ya de una vez ya dijimos quién es el invitado, o sea que no hay secreto para Álvaro. Discúlpame, Álvaro. En cualquier caso, estamos muy contentos de tener a Santiago con nosotros y bueno, le vamos a tener seguramente una mañana muy divertida y al mismo tiempo muy instructiva, como suele ocurrir en nuestro programa. Así es, bueno, presentemos formalmente a nuestro invitado de hoy, a nuestro amigo Santiago Pol, ese diseñador, artista y docente venezolano. Santiago Pol, para decirlo en una frase, es el diseñador de afiches más importante del país, o como diría el recordado Juan Carlos Palenzuela, su obra es el cartel en Venezuela. Santiago estudió en la Escuela Cristóbal Rojas en Caracas y en la Escuela Superior de Bellas Artes en París, Francia, pero Santiago dice con desparpajo que él se formó en la Escuela de la Calle, ya que sin terminar arte puro en Venezuela comenzó a trabajar a los 17 años en una imprenta y bueno, comenzó a hacer haciendo, pues. Adicionalmente, agreguemos que Santiago Pol trabajó en el Consejo Nacional de la Cultura, en el CONAC, una institución para la que desarrolló un importantísimo cuerpo de trabajo vinculado al diseño de carteles desde el año 1968. A la par realizó un importante también trabajo gráfico con el diseño de libros, portadas de discos, revistas y logotipos, entre tantos otros productos culturales. Y en sus más de 50 años de trabajo, Santiago ha diseñado unos 600 carteles sobre diversos temas y para diversas instituciones que le han valido un amplio reconocimiento nacional e internacional. Muchos de esos carteles y diseños de Santiago hartos conocidos en la cultura venezolana, como es el caso del diagrama de las líneas del metro de Caracas. ¿Qué caraqueño o qué venezolano no conoce, no se ha familiarizado y ha conseguido su rumbo gracias a la claridad de los planteamientos gráficos de Santiago Pol? Agregar solamente que desde el año 2017 vive y trabaja en Barcelona, España, bueno, desde donde conversará con nosotros esta mañana. Bienvenido, querido Santiago Pol, a Un Minuto con las Artes. Muchas gracias por esa síntesis curricular. A veces cuando veo mi currículum, yo no sé, tengo una sensación extraña, digo, caramba, he podido hacer tantas cosas. Y he podido hacer tantas cosas porque he tenido un país que me lo ha permitido. Si fuera artista plástico, quizás como Armando Reverón, podría aislarme en un castillete y trabajar hasta con materiales muy efímeros. Pero el caso del diseño es muy diferente. Para diseñar hacen falta un conjunto de cosas externas al artista, al diseñador. Hace falta dinero, hace falta tecnología, hacen falta obreros especializados, hace falta materia prima de calidad. En fin, no es lo mismo pintar
que diseñar. Y no estoy en modo alguno comparando, desacreditando pues la importancia y el valor de las artes plásticas, que merece sin duda alguna mi total y profundo respeto. Simplemente hago una diferencia sustancial entre diseñar y pintar. Diseñar no lo puedo hacer en solitario. Diseñar no lo puedo hacer de caleta. Para diseñar me hace falta un cliente, me hace falta una imprenta, como decía antes, recursos y tecnologías para hacerlo. Y todo eso se lo debo a Venezuela. He dicho, y lo repito una vez más, que si Venezuela no existiera, a mí nadie me conocería. Fíjense ustedes que estoy viviendo en el país donde nací, pero realmente yo pienso que los seres humanos no somos de donde nacemos, sino de donde echamos raíces. Y mis raíces están en Venezuela. Yo me imagino, Santiago, que justamente la distancia incentiva ese sentimiento que realmente me parece conmovedor por un lado, por el otro, muy generoso de tu parte, y es un reconocimiento a lo que también el país te ha dado y las oportunidades que has tenido. Realmente cuando yo me pongo a ver la cantidad de afiches que has hecho, la cantidad de carteles, y hago un poco de memoria de cuando yo entré al Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, justamente entré en el momento en que había que montar tu exposición Olfato Visual. Ah, no sabía, no lo Sí, recordaba. no, el curador fue Juan Carlos López Quintero, pero él se fue, o sea, hubo tú sabes, un cambio de Sí, eso, sí, 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 de, ¿sabes lo que hacían? Derrotar los gerentes por aquí, por allá. Bueno, entré yo ahí en ese momento y sí, me tocó el montaje y ahora revisando algunas páginas web veo cantidad de afiches que no están en la colección del museo, ha pasado tiempo de eso, ya más o menos 21 años, 22 años. exacto, tienes razón, fue en el 2001. Fue en el 2001. Y después de eso, pues he hecho muchísimo más. O sea, sí, no acabé de ver la cantidad de cosas que has podido hacer. Ahora, fíjate, yo quería entrar el tema bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar contigo, porque has tocado una importante, que es la relación arte y diseño. Ahora, en tu trabajo, digamos, tu trabajo se ha distinguido por el color. Es como tal vez el elemento expresivo protagónico y distintivo, pues, de tu estilo, en tu manera de diseñar. Pero también hay otra faceta que no se enfoca en el color, sino a través de la creación de formas tridimensionales tomadas de objetos cotidianos, en efecto, pero que los fusionas o las ubicas o descontextualizas o creas nuevos contextos a esos objetos para crear significados paródicos o ilógicos, objetos imposibles. Y esa sería como otra vía de tu trabajo. Y tal vez una tercera vía que está asociada también con el color, pero que es el formato en sí mismo del cartel, que no siempre es, bueno, el pliego, de pronto pues tiene pues otros cortes, otras formas. Y te pregunto, ¿qué determina o qué determinó en los momentos de tu proceso de creación la solución de alguna de estas opciones? ¿Por qué escoger una esencialmente con el color? En la primera opción es sobre todo carteles muy figurativos que juegan con el contenido de lo que quieres comunicar. El tipo de cliente que te está contratando para hacer el afiche. ¿Y por qué Susana, no la otra? te agradezco mucho esa descripción que has hecho de 3 pasos, 3 cosas que han sido destacables en mi trabajo. Quiero decirte que aquí en Barcelona tuve en contacto con Joan Costa, murió hace apenas 6 meses,
Y me he puesto a investigar un poco, aunque te parezca mentira, ahora estoy estudiando más que nunca porque tengo el Centro Documental de Diseño que me permite ver los libros que toda la vida quise ver, leer y experimentar. Pero fíjate que hay una cosa que es curiosa. Eh, Cuando haces carteles no puedes limitarte solamente a hacer una figura con un texto, sino que tienes que evaluar un poco el impacto, cómo eso llega a la gente, cómo se interpreta, etcétera, etcétera. Y yo he dicho que el cartel, en la percepción del cartel es como una cebolla que tiene capas. La primera capa, la que ves desde lejos, es el color. No ves texto ni ves figura. Lo que sientes es un golpe cromático que te llama, te atrae y te obliga a llegar a la segunda capa de la cebolla del cartel, que es ver la imagen. La imagen la ves antes que la lectura. Después que ves la imagen, te acercas un poquito más y lees el texto. Y si te acercas mucho más, puedes ver los textos pequeños del cartel. Es decir, que la percepción de un cartel tiene capas y la primera empieza por el color. Eso en cuanto al color. En cuanto a las figuras que tú citabas de una época de la cual dediqué más de 10 años de mi vida, que lo llamé yo mismo objetos imposibles, se trataba en esa época, y aquí en Barcelona pude comprobarlo con una exposición retrospectiva de René Magritte. Yo siempre que veía los trabajos de Magritte decía, caramba, pero ¿qué pasaría si eso que está pintado fuera volumen real? Y eso me animó a hacer objetos imposibles. ¿Qué eran los objetos imposibles? Eran objetos de la cotidianidad que simplemente por algún sortilegio gráfico yo juntaba dos objetos diferentes y eso provocaba evidentemente en el espectador una lectura. Fíjate que tú lo sabes muy bien, Susana, que desde el punto de vista de la semántica, tenemos dos maneras de ver. Una es ver y reconocer aquello que está delante de nosotros. Pero la segunda es la más difícil y es la que ha traído grandes conflictos, sobre todo en el mundo de la crítica. Es el que tiene que ver con lo que eso que estoy viendo me sugiere a mí una idea. Y ahí sí la cosa no es igual para todo el mundo. Ahí sí no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, cuando yo juntaba dos imágenes diferentes, multiplicaba la reacción del público ante lo que estaba viendo, porque juntaban sus historias y su fantasía a los objetos que yo tenía. Claro que yo sé perfectamente como cartelista que un cartel tiene un valor que asienta la información, que es el texto, es la parte informativa, y entre esas imágenes de objetos contrastados y la lectura, yo producía una reacción. No voy a seguir hablándote para que tú puedas preguntar, porque tengo la manía de encadenarme, pero sí te puedo seguir hablando otras cosas. Quiero aplicar una pequeña puntada en el cocido que están haciendo ambos, Susana y Santiago, que bueno, ha dicho cosas muy buenas y muy ciertas, Susana, de los significados paródicos, del, del trabajo metafórico que también hace Santiago con la imagen, cómo la transforma a partir de los datos de la experiencia fenomenológica cotidiana, digamos, de cómo son los objetos en la realidad y cómo los transforma en otra cosa. Y como él ahora está en Barcelona, viendo ese trabajo de parodia semántica, digámoslo así, para seguir el discurso de Susana, eh, ¿qué relación tienes, por ejemplo, con artistas españoles como Chema Amados, el trabajo del fotógrafo Chema Amados, como él transforma también metafóricamente y paródicamente los objetos y cómo dice cosas a través de la imagen sin texto, ¿verdad? Porque él no necesita emplear el texto. A veces el título te orienta, a veces no pone título, pero las fotografías montadas
de Madoso tiene mucho que ver con el trabajo que tú haces también. Y la otra persona en la que pensé esta mañana es bueno, en un paisano tuyo, en Joan Brossa, el poeta concreto catalán, que también juega con la imagen de esa manera. Entonces, ¿cómo es tu vínculo con esas dos figuras? Hablaste ahora de Magritte, pero digamos quizás tienes más cercanía con Brossa, que es un poeta visual, ¿verdad? Que es esa área de la experiencia poética contemporánea que se cruza con la imagen, es decir, hacer poesía no solamente con el sentido verbal, sino con el sentido visual, tipográfico de la palabra, ¿no? Que está muy cerca del trabajo del cartelista. ¿Cuál es esa relación? Si la reconoces, si te interesa. Yo creo que hemos trabajado en paralelo. eh, Ellos realmente han desarrollado una obra. Yo los he visto, los he leído, pero no te puedo decir que me he influenciado de ellos porque yo andaba en otro mundo. Fíjate cuál era el reto que yo tenía cuando trabajaba en el Consejo Nacional de la Cultura, en el CONAC, para promover la cultura venezolana. Mi intención siempre fue lograr que la gente de la calle fuera a los museos, fuera a los conciertos, fuera al teatro. Pero para llegar a la gente de la calle, yo no lo podía hacer de una manera elitesca. Yo no lo podía hacer para que me entendieran nada más que el grupito de amigos que me rodeaban. Yo quería comunicarme de verdad, verdad, con lo más sencillo y noble del pueblo venezolano e invitarlos a que asistieran a la cultura. Para lograr eso, yo no lo podía hacer con formas abstractas ni con conceptos ambiguos, enrevesados. Tenía que lograr identificar a la gente de la calle con lo que se iba a promover. Y para eso yo no me iba muy lejos. Yo simplemente acudía a mi cuerpo, acudía a mi casa, acudía a mi alrededor y con mis amigos y con los objetos que tenía alrededor construía figuras. Quiero decirte además de que yo he tenido siempre la fortuna de tener amigos enormes que han participado con mi trabajo. Unos me hacían objetos, otros ponían la tipografía, otros me daban sugerencias, pero siempre hubo una gran cordialidad creativa y una gran amplitud para lograr ese objetivo, para lograr comunicar con el cartel cultural para que la gente fuera a los museos, fuera a las galerías, fuera al teatro, fuera a los conciertos. Y claro, el truco que tenía, el recurso que descubrí, pero fíjate que lo descubrí no por Madoz ni por el poeta, sino más bien por el surrealismo. Porque André Breton, en Los Vasos Comunicantes, habla de una figura que a mí me impactó de gran manera y la he utilizado casi como muletilla gráfica. Él decía, si tú tienes una imagen y la completas con otra completamente diferente, el impacto que se produce en la persona que lo ve es tremendo. Y yo precisamente lo que buscaba era eso, poner, por ejemplo, como lo hice, un enchufe con un pincel para hacer un salón de artes plásticas moderno donde estaba la pintura tradicional y la pintura cinética, electrónica, etcétera. Y al final lo que ponía simplemente sexto Salón Nacional, etcétera, etcétera. Pero esa relación de un enchufe con un pincel, ¿a quién no le va a llamar la atención? Desde luego que era así. Y después seguir repitiendo el mismo esquema con diferentes figuras. Pero fíjate que hay una cosa que es importante, que lo he aprendido al paso de los años, y es que un cartel tiene un lado muy difícil, y es el hecho de que un cartel siempre, siempre, siempre tiene que ser algo que nunca antes hayas visto. Y eso se dice muy fácil, pero ¿cómo hacerlo? La única manera de hacerlo es siendo implacable a la hora de bocetear y hacer cientos de bocetos. No es por dármelas de gladiador, pero ya ha habido carteles que yo he hecho
un cartel he tardado 5 meses en hacerlo y he hecho más de 1000 bocetos. Y te lo digo no para que creas que yo soy un mártir del diseño. No, 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 no. Yo creo que a nadie le amarga un dulce. Yo creo que cuando tú haces un trabajo creativo, eso no es una tortura, sino es más bien un placer. Y realmente, trabajando mucho, he descubierto, lo hago también porque yo no sé diseñar. Como no sé diseñar, no, pues sencillamente tengo que probar mucho. Y me alegra que la vida me haya hecho dudar tanto para siempre buscar otras versiones. No sé si te respondí. Bravo, Santiago, qué maravilla de intervención. Y bueno, vamos a poner una pausa aquí, muchachos, querido invitado, pausa musical. Vamos a escuchar este tema que nos sugirió el mismo Santiago Paul, Dead Can Dance con Rat Hark, compromisos comerciales de la emisora, y ya continuamos en nuestra conversación. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado a Dead Can Dance con Rat Hark y los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos en nuestra conversación con Santiago Paul. Rafael quería darle un par de puntadas más o meter baza en relación a lo que dijo Santiago. No, anudar la puntada para que no se salga. Digamos, lo que acaba de tejer nuestro querido amigo a partir del hilo que le hemos soltado, y esa es la maravilla de una inteligencia que sobre lo que se le dan las circunstancias es capaz de crear algo, de tejer en el aire, como una araña inteligente, que tiene que ver con su manera de concebir el cartel, y para que el radio escucha joven, sobre todo, que no conozca los carteles de Santiago, o el trabajo de diseño de portadas, de carátulas, etcétera, etcétera, les voy a contar brevemente lo que él hizo para una exposición de su propio trabajo en México en 2004, en una exposición que se llamaba, o se llamó,
el cartel pica y se extiende. Esa frase, ahí lo tenemos, el catálogo lo tienes, Álvaro. Perfecto, qué bueno. Bueno, 2004, sí. el cartel pica y se extiende. Esa frase, que es, bueno, una sentencia popular, algo se pica y se extiende, el cartel tiene para rato, ¿verdad? El cartel, bueno, no tiene límites porque, bueno, siempre hay que hacer publicidad y hacer, ¿cómo se llama? Propagar una idea para las multitudes y eso es un poco el cartel. Pero ¿cómo traduce el artista visual Santiago Pol esa sentencia popular? Algo que pica y se extiende. En ese caso, su propio trabajo con el cartel. Bueno, yo podría dar unos minutos para que se lo imaginaran, pero como en la radio todo es veloz, tengo ya que decirles cómo nuestro querido artista tradujo esa frase a las imágenes, ¿verdad? Tradujo haciendo lo siguiente. Para expresar la extensión de algo que se extiende, Santiago pintó una serpiente. Y para expresar el pica, puso un chile o ají picante. Y con esos dos elementos creó una figura, ¿verdad? Muy expresiva, que además se conectaba directamente con el contexto mexicano, la serpiente y el chile. Y con eso tradujo. Disculpa que te interrumpa, pero me encanta la lectura que le has dado, porque yo no lo digo en palabras, pero exactamente lo que tú acabas de decir era lo que yo quería expresar. Pero no podía hacerlo de una manera ilustrativa, tenía que hacerlo obligando a que el espectador hiciera lo que tú acabas de hacer, es decir, pensar. Porque Claro. yo creo que el cartel de hoy en día no está hecho para ilustrar ni decorar. El cartel de hoy en día, el cartel contemporáneo, es el que invita al espectador cuando ve y lee, lo invita a pensar más allá de lo que está delante. Nada más quería comentarte eso. Claro, bueno, ahí está la demostración de la inteligencia que está detrás del diseño del cartel. Por eso, como tú decías, te puede llevar mucho tiempo de esbozos antes de llegar al cartel que quieres llegar. Porque tú también dices algo importante en alguna declaración por allí, que en el comienzo de tu trabajo siempre está la incertidumbre, que no sabes para dónde vas. Yo creo que casi todos los creadores hacemos lo mismo. Cuando uno va a escribir un poema, no sabes para dónde vas. Claro, Y la escritura te lleva a veces. Y el claro, dibujo, el hacer, claro. te lleva hacia alguna parte, ¿no? Y creo que, Claro, bueno, lo único que es importante tomar en cuenta cuando diseña, que claro, el proceso creativo, como todo proceso creativo, es absolutamente libre, no tiene camisa de fuerza. Si fuera el proceso creativo fuera una camisa de fuerza, no sería un proceso creativo, sería otra cosa. Pero claro, cuando estás creando, te vas y hay momentos en que me voy al cipote, me voy lejísimo, me aparto de la idea, pero siempre yo antes de hacer un cartel, yo interrogo a mis clientes, les hago entrevistas como un periodista, como un detective, como un científico, trato de averiguar lo más posible lo que quieren, porque el trabajo mío es interpretar lo que alguien necesita. Si él no tuviera, si ese cliente o esos eh, peticionarios supieran hacerlo, no me llamarían a mí para hacerlo, me están buscando para que yo interprete lo que ellos quieran decir. Y por lo general son cosas difíciles, que son las que son sabrosas de crear. Entonces, cuando estás creando, hay un momento, como yo hago tantos bocetos y hago al principio bocetos muy pequeños que no me importa desecharlos, pues hay un momento en que me voy y no es un proceso de un día, son de varios días, a veces hasta meses, según la importancia del trabajo. Los murales que hice para LUCAP, estuve 6 meses trabajando y
Hice tal cantidad de bocetos que no los conté. Pesé el papel. Fueron 6 kilos de papel que Humberto Valdivieso en la UCAP los tiene recogidos y los pesó. 6 kilos de papel, que además era papel calco en su mayoría, que pesa muy poco. Imagínate la cantidad de bocetos que hice. Pero lo que quiero decirte es que en ese proceso hay momentos, en ese tiempo hay momentos en que tú te vas, pero regreso a mis apuntes, regreso a lo que quiere el cliente y dije, mira, por aquí no es la cosa. A veces durante el proceso creativo también consulto con amigos y con mi familia y ellos me dan ciertas pautas de mi error. Pero quería comentarte eso nada más porque, claro, yo hago una precisión sobre el oficio, pues prácticamente. Claro que sí. Bueno, ahora entra el filósofo. Quería solamente como apuntar, bueno, para ir a la pregunta que tengo, pero como apuntar justamente eso que estás planteando, que me parece muy claro y muy preciso lo que estás diciendo, y además porque como el proceso creativo en el diseño es tan importante y tan fabuloso como el arte, pero el diseño tiene un pie en tierra. El diseño tiene unos pies en tierra concretos que no se puede uno perder de ellos, porque no es un arte libre o autónomo, como supuestamente es el arte plástica o lo que hacen los artistas o fotógrafos. El diseño juega libre, pero atadito al contenido que tiene que decir. Y puede pasar que a veces el diseñador explota, escapa y el contenido se pierde. Entonces también tiene que armar una especie de equilibrio que es muy interesante, y el trabajo que hace Santiago en ese sentido es como fabuloso, porque encanta, el póster encanta en sí mismo y te enteras de todo lo que está pasando o que necesita informar, ¿no? Tú manejas ahí un sitio muy rico. Tienes toda la razón. Ayer precisamente una muchacha que estaba haciendo una tesis en Caracas del Instituto Antonio José de Sucre me entrevistó y me preguntaba por qué yo digo que el arte es de dentro hacia afuera, mientras que el diseño es de afuera hacia adentro. Que me encanta esa imagen también. Porque sencillamente el artista hace lo que le da la gana, si no, no sería artista. Y no tiene un cliente al cual tiene que interpretar y obedecer. Y al final, si no le gusta a la gente, al artista le importa un bledo. Y si le gusta, pues mejor. Pero él no está supeditado al gusto de un público. Si fuera así, el arte no hubiera avanzado nunca en la historia de la humanidad. Pero cuando yo hago un diseño, si ese diseño no me lo aprueba el cliente, estoy frito. No sale, por muy hermoso que sea. No puedo llegar a ningún lado. Por eso es que lo difícil es ser audaz y temerario, pero no perder de perspectiva que tengo una función que cumplir al interpretar algo. Ok, entonces ahora voy a la frase que quiero que me comente, que creo que tiene que ver con esto, que tú dices en alguna entrevista. Cuando hago un cartel, al final lo que hay es silencio. Sin embargo, el silencio no significa que no haya comunicación. Que es una frase muy inmensa. Porque, entonces, yo creo que por aquí podemos entrar en ese terreno que estamos hablando, digo. Tienes mucha razón. Y yo tengo, por la historia, casi tengo 60 años haciendo carteles. Te podría decir que en mis primeros años, cuando empecé a hacer los carteles culturales en el INCIBA y en el CONAC, yo sentía que no comunicaba. Yo sentía que nadie me decía nada. Ni siquiera la gente que le hacíamos los carteles se molestaba en decirme que les había llegado los carteles. Yo decía, caramba, pero ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Será que no estamos comunicando? ¿Será que estamos mal? Yo, al paso de los años, me di cuenta que la gente es tímida a la hora de hablar de un cartel, sobre todo los carteles míos que siempre son un poco imaginativos, por decirlo de alguna manera. No me decían nada. Incluso yo llegué a pensar que habíamos fracasado, y hablo en plural porque éramos 6 los diseñadores del Consejo Nacional de la Cultura. Pasaron los años y antes de venirme a España hice una exposición en la Sala Mendoza. Era una retrospectiva que venía a resumir unos 50 años de trabajo. ¿Sabes que me quedé asombrado? Que lo que no me dijeron a 50 años atrás,
me lo dijeron en la sala Mendoza, cuando ya no lo necesitaba para nada. Todo el mundo había visto esos carteles, todo el mundo tenía que hablar, todo el mundo tenía que ver con esos carteles, Cuando pero ya eso no lo necesitaba para nada, ya la para información del nada. cartel había Yo, yo, pasado. yo trabajé como los pilotos, con piloto automático, porque si hubiera sido esperar la opinión de la gente sobre mis carteles, no hubiera hecho nada. Además, te recuerdo una cosa, un cartel, a diferencia de otras piezas del diseño, como un logotipo, un libro, pues un cartel es efímero. Katsumatsu Nagai, un gran diseñador japonés, llegó a decir que los carteles eran como las flores, eran efímeros. Y yo creí en esa frase de Katsumatsu Nagai durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta que no era verdad. Porque un cartel, cuando es bueno, no tiene fecha, no caduca en la fecha en que se fue hecho. De hecho, pueden seguir a través de los años comunicando. Yo he tenido carteles un poco eróticos, por decirlo de alguna manera, como el paquete erótico y el que hice para mi exposición, que era una figura desnuda con un puño con un lápiz, un puño en la mano, que los he expuesto en otros países y después de 20 años me lo han seguido censurando. O sea, que siguen vivos. A mí cuando me censuran me da mucha alegría porque digo, estoy vivo. Entonces vamos a un sitio ahí que es interesante lo que está planteando, porque entonces, un cartel, como dijimos antes, era una información muy concreta, hacerle llegar a la gente, pero al mismo tiempo llega un momento ahorita que, aunque esa información concreta haya pasado, el cartel puede estar sigue vivo, sigue estando presente ahí, aunque ya la información haya pasado el festival, haya pasado Es correcto. lo que sea, el cartel puede seguir estando presente ahí como valor simbólico, podríamos decirlo, no sé, entonces estás tocando valores Claro, simbólicos artísticos, te, realmente te voy artísticos. a, te voy a dar un ejemplo de lo que tú estás diciendo. Henri Toulouse-Lautrec es un artista, un hombre que crea el cartel contemporáneo y lo hace a finales del siglo antepasado. Sí, lo tengo aquí en la Pero cabeza, te lo noté claro, justamente. y sin embargo, tú ves los carteles de él y aun cuando la moda y los estilos y hasta la tipografía ya han pasado de moda, ese cartel sigue comunicando, sigue teniendo vida, sigue teniendo fuerza. Nadie puede decir, ese cartel está caduco. No, sigue teniendo fuerza. Por eso yo recuerdo a María Di Mase cuando un día me dijo que cuando las cosas son buenas, no tienen, no tienen tiempo, son eternas. Perdóname la inmodestia. Sí, es que No, fueron pero carteles diseñados no para ese tiempo, sino para el tiempo en abstracto. Por eso es que 40 años después siguen comunicando, ¿no? Y parecen creados en la mañana. Sí, Mm. sí, de verdad que yo estoy muy feliz de darme cuenta que cuando veo retrospectivamente mi trabajo y a veces hasta ahora con las redes sociales, una que otra persona publica un cartel que hice hace 30, 40 años atrás, yo me doy cuenta de que sigue teniendo vida, de que no pereció. A veces me han preguntado a mí que si yo sigo alguna moda. Yo les digo, no, el cartel no sigue modas, el cartel las crea en todo caso, pero no sigue moda. Qué bueno. ole, Santiago, y ole por hablando de las modas y del diseño y los carteles, yo no te puedo dejar ir sin preguntarte por el diseño hoy, porque bueno, no es un secreto que la masificación de la tecnología, la computadora, digamos, eso ha propiciado la proliferación de mucho oropel vistoso, ¿no? Con pretensión de diseño de vanguardia. Y yo creo que eso crea no poca contaminación visual. Hay mucho ruido porque todo pretende ser diseño. Hay mucha competencia con imágenes que pretenden ser diseño y muchas veces no son tal cosa, ¿no? Quizás el factor tiempo influye, lo apresurado de los tiempos, de los lapsos para entregar estos diseños. Pero bueno, en todo caso, Santiago Pol está hoy en Barcelona y una de las capitales del mundo donde el diseño es santo y seña. Y bueno, Santiago, aprovechando tu mirada saorí, me gustaría preguntarte por las virtudes y defectos del diseño que allá ves en relación, bueno, de esa escuela de 50 años venezolana de la que vienes. Oye, mira, me encanta tu pregunta porque
Hay algo que me preocupa mucho y es exactamente lo que tú acabas de decir. Las redes sociales y las plataformas de última producción han facilitado mucho para que se pueda acceder a hacer un diseño aún desconociendo los principios básicos del mismo. Vivo en una ciudad como Barcelona, que es una capital enorme, con una marcha cultural tremenda y con una cantidad de actividades fenomenales. Y de verdad que me pone muy triste cuando veo los carteles de acá, porque todos están hechos con muy poco tiempo, eso se nota. Además, no tienen audacia. Parece que fuera el cliente el que le está manejando el pulso del diseño a los diseñadores. Hablo en general, no todos los carteles que veo son así, pero sí una gran mayoría son saludos a la bandera, trabajo sin riesgo, imágenes fatuas, composiciones simétricas que realmente hacen de la gráfica verdaderamente una actitud muy atrasada y muy mal educada del ojo. En estos días pude ver Carmina Burana, eh, hecha por La Furia del Bow, que es un grupo de teatro que yo conocí en Venezuela. Estuvo cuando el Festival Internacional de Teatro y En el realmente Poliedro. en el Poliedro, Sí, exactamente. sí. ¿Te acuerdas que fue impactante? Pues yo vi el cartel que decía Carmina Burana y había como un personaje en el medio simétrico con los brazos abiertos y después más pequeño decía La Furia del Bow. No perdí tiempo y con mi familia nos fuimos a ver la obra. Extraordinaria, verdaderamente una puesta en escena sensacional. Había como ciento y pico de voces cantando en el escenario y los efectos escénicos, teatrales, de luces, verdaderamente son fantásticos. Pero cuando volví a ver el cartel, me dio mucha rabia, me dio mucho coraje ver que hubiera sido tan ligero, tan fatuo, tan poco audaz de mostrar esa fuerza que tenía la obra en un papel. Les comento eso porque ha sido una preocupación que yo he tenido y muchas veces he hecho pequeños videos donde hago análisis de las torpezas con las cuales se maneja eso. Por eso, yo sí creo que estas nuevas tecnologías lo que han hecho es decir al cliente que, bueno, es un cartel lo puedo hacer en un día. Yo tengo un amigo venezolano que hace carteles aquí en Barcelona y me dijo que le dan un día para hacer un cartel. Eso es un crimen. Eso es un crimen porque nada más pensar en la tipografía de un cartel te puede llevar 3, 4 días. Pero hacer un cartel en un día, ¿qué significa? Meterle tijera y a copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar y en 4 horas tienen una solución. Pero realmente se está fallando mucho en este sentido. No sé si pude aclararle el punto. Yo Súper quisiera, pedagógico, Santiago, sí. déjame Humberto. acotar una cosita que yo quisiera como afilar, que por lo que además por la entrevista que has dado y por lo que estás diciendo, porque es que tú estás apuntando, sí, a un impacto sensible, un impacto visual, pero un impacto visual que no solamente toca aquí, sino toca también la cabeza, el intelecto de quien lo ve, Exactamente, o sea, que lo mueva, exactamente. que lo ponga a pensar, que lo ponga a reflexionar libremente, lo que tú quieras, pero Claro. que se estimule una inteligencia visual, por llamarla de alguna manera, no sé, algo así. Señor, fíjate que yo creo que el impacto de un cartel se mide no por lo que está delante, sino por lo que la gente ve y recuerda después que ya no lo ha visto. Con lo que queda en la cabeza, lo que queda en su memoria, es lo que muestra la calidad y el impacto de un cartel. Bueno, muchachos, tremenda clase hoy de diseño con Santiago Pol, el maestro que se suma ya a nuestras otras entrevistas grandes diseñadores venezolanos. Santiago, a nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Queríamos agradecerte por este lujo de conversa, ¿eh? Bueno, Maravillosa pues, conversación, sí. y de verdad yo les agradezco mucho a ustedes que me hayan entrevistado porque desde luego, estando tan lejos y se me pone la piel de gallina cuando se lo digo, la nostalgia me invade y la tristeza por la distancia
me pega mucho. Y esta manera, esta entrevista es una manera de estar cerca de ustedes y estar cerca de toda Venezuela. No tengo nada más que decirles, sino que estoy muy... Gracias, Santiago. Bravo, Santiago. Es un honor para nosotros haber conversado contigo y que estés aquí con nosotros. Claro que sí.